Bueno, hace muchos años que se suspendió el servicio militar obligatorio, pero esto lo enseñamos como un tema de doctrina, porque si algún hermano quiere hacer el servicio militar, ahora es voluntario, pero eso no va contra la palabra de Dios. Hay que entender y separar las cosas, ¿no? Porque algunos entienden de que hacer el servicio militar puede uno desagradar a Dios, pero eso no tiene nada que ver, hermano. Amén. Uno puede ser un militar, puede ser un policía, puede ocupar cualquiera de esas responsabilidades y no está desagradando a Dios. Por eso en la doctrina tocamos estos temas, porque en algún momento algunos hermanos pueden presentarse ante esta disyuntiva, porque para ser militar hay que aprender a usar armas. El problema no es aprender, usted puede aprender a usar armas. El tema es que en un momento de guerra el cristiano no debería derramar sangre, ¿no? Y por eso es que nosotros entendemos, como dice la Biblia, no matarás, ¿no? Pero vamos a entender qué nos enseña la palabra de Dios en cuanto a esto. El verso número 1 del libro de los Romanos, capítulo 13, la palabra de Dios nos dice lo siguiente con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la Biblia, la palabra de Dios: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Oremos, hermanos. Padre celestial, Dios todopoderoso, te agradecemos, Señor, en esta noche por estar aquí en tu casa y poder ministrar tu palabra y, Señor, poder compartir con todo tu pueblo, con tus hijos, con tus hijas. Te doy gracias, Señor, te doy gracias porque me siento bendecido, privilegiado de ser el instrumento para que en esta noche tu palabra corra y sea de gran bendición en medio de tu pueblo. Gracias te damos, Padre, en nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Y a nombre de Cristo damos gloria a Dios. Pueden tomar asiento, amados hermanos, alabando y glorificando al Señor. Quiero decirles que la semana pasada, el día martes, en la noche, viajé para la ciudad de Puerto Príncipe, en Haití. Y el día último estuvimos con los hermanos el día domingo, y todos envían saludos, hermano. Envían saludos a la iglesia de San Felipe. Gloria a Dios. Enviaron saludos para el Perú, pero específicamente a esta iglesia que Dios me permite pastorear, así que reciban saludos de todos los hermanos de Haití, en donde estuvimos en una gloriosa convención nacional de 4 días y ahí disfrutando con los hermanos, también con los pastores, el pastor Alberto Ortega, que es pastor en Miami, pastor supervisor misionero de esa parte de Centroamérica, el pastor Lemet Zefir, el pastor Preval. Ellos tienen nombres un poco, los haitianos tienen el idioma, usan el idioma francés, pero el idioma nacional es el creol. El creol es un idioma que es una mezcla de francés, es una mezcla de inglés, una mezcla de español, de portugués. Cuando ellos, el último día que se celebraba los 22 años de labor misionera, de convención, la 22ª Convención Nacional en Haití, y entonces ellos nombraban, ¿no? Decían la convención número 1 en el idioma de ellos, y luego decían amén, y luego iban, y yo estaba captando, de tal manera que de los 22 números que ellos dijeron, prácticamente como 8, 9 eran entendibles, hermano. O sea, eran prácticamente casi en castellano. Y por eso es que, casi todos los hermanos hablan estos idiomas, hablan también el francés y otros dialectos que tienen ellos. La obra en Haití está establecida en las 10 ciudades, porque es como una herradura,
y en las 10 provincias tenemos obra del Movimiento Misionero Mundial. Gloria al Señor. Así que ellos envían saludo a todos ustedes. Para mí fue una bendición, es la primera vez que voy a la Haití y poder compartir la palabra y también compartir con los hermanos, que son hermanos muy sencillos y que aman a Dios con todo su corazón. Así que en esta noche vamos a compartir un tema importante. Nosotros como cristianos queremos agradar a Dios en todas las áreas de nuestra vida, pero tenemos que entender que el gobierno humano, como gobierno humano, es una institución establecida por Dios. Mire, quiero que vayamos al libro del Génesis capítulo 9, para que nosotros entendamos cómo es que Dios estableció el gobierno humano, que es algo que nosotros tenemos que entender y conocer, que como dice aquí la palabra del Señor, que todas las autoridades han sido puestas, establecidas por Dios. Aquí en el capítulo 9, gloria a Dios, es precisamente después de haberse dado el diluvio, porque en el capítulo 6, 7 y 8 se narra todo lo que fue ese acontecimiento tan catastrófico que inundó el mundo entero. Ahora nosotros a través de las noticias nos damos con la noticia triste de que Houston, Harvey, son ciudades allá en Estados Unidos, a raíz de un huracán han sido, rotas algunas diques de algunas represas y las ciudades han quedado totalmente inundadas. Pero mire, eso es un puntito en el mundo entero. Es una inundación muy pequeña, pero hablar del diluvio es una inundación global. Todo el mundo entero fue inundado, hermano. O sea, todo el mundo entero, todo se cubrió de aguas. Por ejemplo, si usted más o menos calcula los metros sobre el nivel del mar, porque aquí los cerros que tenemos aquí en el Perú, la cadena montañosa de los Andes, los Alpes en Europa, el Himalaya en los chinos, el Tíbet, ¿no? Hay cerros que llegan a 8,000 metros y podemos decir que ese es el cerro más alto, o sea, que está como 8,000 y tantos metros sobre el nivel del mar. Entonces, quiere decir que cuando hubo el diluvio, las aguas alcanzaron en su punto máximo a los 8,000 metros sobre el nivel del mar. Así fue, hermano, el diluvio. Bendito sea el Señor. Y luego del diluvio, entonces Dios le da una oportunidad a los hombres y cada vez que Dios manda un juicio, luego de una oportunidad que Dios da, el hombre le falla y entonces Dios envía un juicio. En esta oportunidad el juicio fue el diluvio y luego vamos a ver más adelante en Génesis 11 que hay otro juicio para los hombres, que es la confusión de lenguas. Y luego en Génesis capítulo 3 vamos a ver que el hombre le falla a Dios y el hombre es expulsado del huerto. Entonces aquí vemos en el verso 6 dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces, ¿esto qué quiere decir y qué tiene que ver con el gobierno humano? Usted me dirá, ¿qué relación hay? Hay una relación porque cuando Dios establece ahí de que el hombre no debe derramar sangre de hombre, o sea, el hombre no debe matar, y que si el hombre mata, entonces la sangre del hombre homicida, criminal, tiene que ser derramada. ¿Y quién la va a derramar? Entonces eso habla de que tiene que haber un juicio, habla de que tiene que haber un proceso y que para que haya un juicio y un proceso tiene que haber una autoridad. Por eso, si usted se da cuenta, aquí está hablando de un gobierno humano que Dios estableció. Bendito sea el Señor. El gobierno que Dios ha establecido y es entonces es una institución porque Dios lo estableció, Dios lo estructuró y Dios dijo que eso tenía que ser así, y que en el libro de Romanos capítulo 13 se nos dice que todos los hombres tienen que someterse
a la autoridad, porque la autoridad es puesta por Dios. Sométase, no todo hombre, a la autoridad, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y entonces esta es la enseñanza acerca del gobierno humano que Dios ha puesto en todos los países del mundo, porque si no hubiera gobierno humano, todo sería un caos. Si no hubieran instituciones en los países, sería un caos, hermano. Usted sabe que cada país a donde usted vaya tiene fuerza aérea, tiene militares, tiene policía. ¿Para qué? Como dice la Biblia, ¿para qué está la policía? ¿Para qué están las autoridades? Y dice, no en vano lleva la espada. Está diciendo que tiene arma. ¿Para qué tiene arma? Para someter al malo, para someter al ladrón, para someter al criminal, al asesino, al perverso, al que hace cosas indebidas e ilícitas. Para eso está la autoridad de parte de Dios. Porque si no hubieran cárceles y no hubieran jueces, por ejemplo, entonces todo el mundo haría lo que bien le pareciere y no habría entonces una autoridad. Si por ejemplo usted maneja ebrio o borracho, como también decimos aquí, y usted atropella a alguien, entonces es lógico y es justo que si usted comete un asesinato y atropella, es justo que usted vaya a la cárcel y que usted en la cárcel pague y repare en algo, y además es disuasivo para que otros no hagan lo mismo. Porque si una persona anda borracho y asesina y mata a las personas y entonces no se hace nada, otro lo va a hacer y todo el mundo lo va a hacer. Y entonces habría una cantidad de personas muriendo en las calles por choferes irresponsables, borrachos, ebrios, y entonces eso sería algo muy lamentable para un país, hermano. Por eso, cuando hablamos de gobierno humano, hablamos de orden. Y ahora, los gobiernos en todos los países del mundo se estructuran, se organizan de diferentes maneras. La forma de gobierno que tenga cada país es una decisión del país. Por ejemplo, Estados Unidos tiene una forma de gobierno por estados. O sea, cada estado en los Estados Unidos tiene su propia corte, cada estado tiene su propio gobierno, inclusive tiene su propia policía y tiene su propia legislación, aunque están bajo una constitución, pero sus leyes pueden variar de un estado a otro. ¿Por qué? Porque esa es su forma de gobierno. Es un gobierno instituido por Dios. Y los padres fundadores de la nación americana, ellos tomaron ese rumbo. En el Perú, el gobierno es republicano, es diferente. Desde una sede central se gobierna a todo el Perú. Entonces, si usted se va a otros países, tienen otra forma de gobierno. Cada país tiene la forma de gobierno que ellos, en lo que se llama un contrato social. O sea, ellos han decidido, han hecho elecciones, gloria a Dios, ellos han aceptado esa forma de gobierno. Ese es el gobierno humano. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer frente a ese gobierno humano? Nosotros somos peruanos y tenemos el gobierno peruano y tenemos las leyes peruanas, la Constitución, tenemos el Código Civil, el Código Penal. ¿Cuál es la actitud de un cristiano frente a toda esa legislación? Bueno, nosotros tenemos que someternos, tenemos que obedecer responsablemente, porque como ciudadanos nosotros debemos respeto y le debemos, gloria a Dios, y debemos sometimiento a las autoridades, hermano. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente, para que las cosas en el Perú marchen mejor. Ahora, yo creo que siempre los gobiernos, en la mayoría de los casos, y cuando hay un gobierno trata de hacer lo mejor para su país. Ahora, independientemente, amados hermanos y amigos, de que hayan autoridades ladronas, que hayan funcionarios, presidentes y congresistas y ministros que hayan estado en escándalos de corrupción, que ahora, por ejemplo, hay un escándalo que ha afectado a más de 20 países, el escándalo de Odebrecht,
que es y OAS. Son varias empresas, especialmente brasileñas, constructoras, que tejieron toda una red de corrupción terrible y a través de la cual, con coimas a funcionarios de diferentes países, entonces se aprovechaban del dinero de los países y las obras y los proyectos millonarios se duplicaban y aumentaban una cantidad de dinero terrible. Entonces, esos son gobernantes corruptos, son gobernantes, gloria a Dios, que han robado a su pueblo. La Biblia dice que no hay paz para el impío, y la Biblia dice que todo lo que está en oculto, Dios lo va a sacar a la luz. Y eso es lo que ha pasado. Ellos pensaban, mire, en el Perú, en los escándalos de Odebrecht vienen de hace muchos años, pero de hace 11 años atrás salpicó un escándalo que hubo de uno de los proyectos aquí en el Perú, con el que se empezó a investigar y se abrió esa caja de Pandora, y ahí se ha visto pues toda la inmundicia, y casi todos los gobiernos, ministros, todos están implicados en una ola de corrupción terrible, no solo en el Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Chile, alabado sea el Señor. Casi no hay país que se salve de eso, hermano. Y cuando uno ve y dice, ¿y por qué esos funcionarios, si ganaban bien, por qué se prestaron a esa ola de corrupción y recibir coimas de 2 millones, hasta de 20 millones de dólares, 30 millones de dólares? Porque precisamente es la ambición, personas promiscuas, hombres adúlteros, corrompidos, degenerados, que lo que querían era tener dinero para su vicio, para su pecado. Bendito sea el Señor. Es triste, hermano, tener autoridades así. Es duro porque el Perú es un pueblo pobre, y también Ecuador, Bolivia, Venezuela y todos los países son países pobres que están queriendo salir adelante, y todo ese robo es el robo de nuestros impuestos. Ese es el robo de lo que usted paga cuando compra una gaseosa, cuando compra una silla, por ejemplo, cuando usted compra un fósforo, cuando usted compra lo que usted compra, usted está pagando 18% más. Ese 18% es el impuesto que usted paga para que se pague a la policía, para que se hagan proyectos. Pero imagínense que nosotros estamos contribuyendo, pero hay degenerados, hay gente perversa, corrompido, que se están aprovechando de ese dinero y luego están prestándose para coimas. Y luego, gloria a Dios, ese dinero, en vez de ir pues al desarrollo del país, va a los bolsillos de gente pervertida, de gente inmoral, hermano. En Chiclayo había un partido político, Manos Limpias se llamaba, y el alcalde era terrible. Y las pistas, por ejemplo, cuando tenían que tener un grosor de 15 centímetros o 20 centímetros, la hacían solo de 3, una capa delgadísima, de tal manera que eso se inauguraba y en 3-4 meses estaba totalmente desbaratado. Entonces, hay autoridades corruptas, pero eso no quiere decir de que usted no tiene que someterse a la autoridad. La autoridad es puesta por Dios. Nosotros no los vamos a juzgar a ellos, hermano. Dios es el que los va a juzgar a ellos. Y también la justicia, porque como Dios saca a la luz toda esa ola de corrupción, pues hay autoridades, exministros y presidentes que están buscados, otros están presos, porque todo se tiene que pagar. Gloria a Dios. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha también. Pero la Biblia nos enseña a nosotros cómo tenemos que actuar frente al gobierno, frente a lo que es la actitud, el trabajo de nuestros gobernantes, sean alcaldes, sean presidentes. Nosotros como iglesia colectivamente le debemos respeto a la autoridad, porque nosotros tenemos que contribuir con el Estado, con el gobierno, para el desarrollo de nuestro país.
Entonces, la iglesia no debe ser un estorbo. Y yo creo que en ningún lugar del mundo la iglesia es un estorbo. La iglesia siempre ha apoyado, hermano. Nosotros hemos apoyado en el trabajo carcelario, apoyamos de muchas maneras en el desarrollo de nuestro país con lo que tenemos, y el solo hecho de que nosotros podamos acceder a lugares muy difíciles del Perú, inaccesibles, a lugares rústicos, y llevar un mensaje de esperanza y estar cerca de las personas necesitadas, eso es un gran aporte a nuestro país. Bendito sea el Señor. Ahora, como ciudadanos, nosotros le tenemos que dar al César lo que es del César. El César representa el emperador, el gobernante. Cuando Jesús dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, estaba diciendo, paguen sus impuestos. Porque a Jesús le decían y le dijeron, ¿hay que pagar impuestos o no hay que pagar? Y entonces lo que ellos pretendían era llevar a Jesús a una encrucijada y hacerlo quedar mal. Si Jesús estaba diciendo, sí, paguen impuestos, que era lo correcto, entonces ellos le iban a acusar de que Jesús estaba apoyando la esclavitud y estaba apoyando el abuso de Roma, y que él se prestaba para eso, lo cual era totalmente incorrecto. Pero si Jesús decía que no hay que pagar impuestos, entonces le iban a acusar con las autoridades romanas y le iban a decir, es un sedicioso que está diciendo que no hay que pagar impuestos. Y entonces Jesús le da una respuesta que es la que en Marcos 12:17 está, porque Jesús, sabiendo la intención de ellos, conociendo la maldad del corazón de ellos, el Señor le dice a ellos y le pide una moneda y le dan una moneda. Y entonces en la moneda estaba la cara del César, acuñada la cara del César. Y entonces Jesús le dice a ellos, ¿de quién es esta cara? Ellos dicen, del César. Y entonces Jesús dice, pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En otras palabras, les está diciendo, gloria a Dios, paguen sus impuestos, bendito sea el Señor, pero también cumplan con Dios. Y no tuvieron la forma de acusarlo, hermano. Por eso nosotros cuando tocamos este tema, nosotros entendemos que la conciencia cristiana de los seguidores de Jesucristo, nosotros como cristianos, los que vivimos el Evangelio, los que predicamos, enseñamos y nosotros leemos la Biblia, entonces a nosotros no nos es permitido participar en el uso de armas de guerra para derramar sangre. Eso es algo importante. Usted puede ser parte de un ejército, usted puede ser parte de la Fuerza Aérea, de la Marina de Guerra o de la Fuerza, podemos decir, terrestre, del Ejército del Perú, y usted puede aprender a manejar misiles y puede aprender a manejar fusiles, bazucas y ametrallador y todo eso. Puede, no es un pecado aprender eso, pero usted no debe, gloria a Dios, usar armas de guerra o armas para matar, porque eso no está permitido al cristiano. Alabado sea el Señor. Hay mucho debate sobre eso. La gente mucho se pregunta, y un policía puede decir, yo soy cristiano, pero estoy persiguiendo un ladrón. Y si en el uso, por ejemplo, de perseguir un ladrón para evitar un asalto o algo, el militar, el policía, hermano, hace uso de armas de guerra, gloria a Dios, entonces está actuando como autoridad. No es lo mismo, hermano, que yo agarre una pistola y mate a alguien, o a un ladrón o a alguien, que una autoridad en uso de sus facultades, para lo cual ha sido entrenado, entonces use un arma de guerra y pueda frenar un ladrón o frenar un asalto
es diferente, hermano. Alabado sea el Señor. Pero como la Biblia dice en Éxodo 20, ¿no?, cuando dice no matarás, entonces eso queda impregnado en nuestro corazón. Un hombre, yo digo un cristiano que ha matado a una persona, uno no se siente bien, hermano, porque uno saber que le ha quitado la vida a una persona, eso hiere nuestra conciencia. Ahora, si usted es una autoridad, si usted es un policía y usted lo hace y usted, su conciencia no es afectada, eso es una cuestión en la que usted le rendirá cuentas a Dios. Alabado sea el Señor. Pero si usted se afecta a su conciencia, el saber que usted está usando armas de guerra o un arma con la cual usted puede matar y puede hacer daño a alguien, y usted eso le afecta y le hace sentir mal, lo mejor que hace es no usar esas armas. Yo me acuerdo que recién estábamos acá con mi esposa, ya llevamos, el 1 de junio cumplimos 10 años acá, y atendimos una consejería de un hermano, gloria a Dios, que tenía problemas con su esposa, y la atendimos creo que desde las 10 de la noche o las 11 hasta las 2 de la mañana. Y la esposa de ese policía había traído una pistola y me la entregó, hermano. Me entregó la pistola. Yo le he quitado a mi esposa la pistola, dice, porque es un abusivo, es terrible, y entonces yo no la recibí, porque es un delito. Usted sabe que es un delito portar armas sin tener licencia. Si a usted le encuentra con un arma en su carro o en su casa y usted no tiene licencia, por lo menos le ponen 8 años de cárcel. Y yo conozco las leyes. Y entonces ella me quiso dar y dijo, no, yo no voy a recibir el arma. Y lo que usted debe hacer, hermana, es ir a la policía, a la comisaría donde trabaja su esposo, y entregue el arma. Eso es lo que usted tiene que hacer. Yo no se la voy a recibir. Bendito sea el Señor. Porque yo no quiero ni ver una pistola, ni tener nada que ver con una pistola, y menos tenerla en mi casa. Porque yo no soy policía. Ahora, hay algunos que a veces son un poco descuidados y dejan un arma en su casa, son policías particulares, y a veces los hijos se han puesto a jugar con el arma. Agarran el arma y comienzan a manipularla, y a veces un hermano ha matado a otro hermano sin darse cuenta, porque está jugando. Y entonces, para evitar eso, un cristiano no debe tener armas en su casa. Ahora, si usted es un policía y como policía pues tiene que tener, eso es otra cosa, hermano. Eso es harina de otro costal. Bendito sea el Señor. Ahora, mire, el asunto es que nosotros como cristianos no debemos tener armas ni hacer uso de armas, porque no nos está permitido. Pero si usted, por ejemplo, me acuerdo que hace como en tiempo de Fujimori se abolió el servicio militar obligatorio. Hasta ese tiempo, si usted tenía 18, 19 años, lo elevaban. Lo agarraban sin documento o con documento, lo llevaban y obligado tenía que servir 1 o 2 años el servicio militar obligatorio. Y entonces por eso nosotros tenemos una lección para poder explicar a los hermanos y decirle, bueno, es lícito que usted haga el servicio militar obligatorio porque ahí le van a enseñar a manejar armas, o no es lícito. Entonces nosotros decimos, si usted está ahí y aprende y es disciplina, entonces sí sería lícito. Bendito sea el Señor. Usted me pregunta, pastor, ¿es lícito el servicio militar obligatorio? Y le digo, hay que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, si la ley y el gobierno lo obliga, no hay ningún problema. No estás pecando. Ahora, otra cosa es que ser parte de un ejército o ser parte de una fuerza armada en un momento de guerra, por ejemplo. Si mañana viene una guerra con cualquier país, que Dios nos libre de todo eso,
y nuestros hijos tienen que ir y alguno de nosotros tendría que ir a la guerra, entonces los cristianos deberían de colaborar. Si usted va a la guerra, usted podría decir: yo voy a la guerra, voy porque, bueno, soy militar o estoy dentro del ejército, pero voy a trabajar en áreas del ejército, por ejemplo, en la logística, en áreas administrativas, como paramédico, para estar apoyando a su país, pero no derramando sangre, hermano. Porque si usted derrama sangre, usted está yendo contra la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Ahora, otra cosa que también se ha planteado y ha habido mucho debate durante muchos años, y podemos decir: la iglesia apoya la pena de muerte, o la pena de muerte es antibíblica, o la iglesia o la Biblia apoya la pena de muerte. Si nosotros nos vamos al tiempo de la ley, en el Antiguo Testamento estaba la pena de muerte para todos los que cometían pecados, inmundicia. No voy a decir, pero sí hay una lista. Se le tenía que matar, pero tenía que ir primero un proceso, hermano. O sea, nunca alguien, cuando veía a alguien haciendo, por ejemplo, un hombre teniendo un acto sexual con una bestia, con un animal, o una mujer teniendo un acto sexual con un animal, según la ley, en el Antiguo Testamento se tenía que ejecutar. Las personas tenían que morir, pero tenían que ir primero a un proceso, tenían que ir primero a un juicio. Bendito sea el Señor. Y en el juicio, porque yo estudiando el Antiguo Testamento, estamos concluyendo ya, hemos concluido el libro de Deuteronomio, pero hemos visto cómo, por ejemplo, creo que en el libro de Números, vimos que un joven, un adolescente, blasfemó el nombre de Dios. Y al blasfemar el nombre de Dios estaba Moisés. La ley decía que el blasfemo tenía que ser ejecutado. Pero Moisés guardó el proceso. O sea, Moisés mandó llamar al joven y Moisés consultó a Dios. Moisés oró a Dios y le dijo a Dios qué es lo que se tenía que hacer, a pesar de que Moisés en la ley él lo tenía establecido, pero él respetó la autoridad de Dios porque él se comunicaba con Dios, y entonces Dios dijo que había que matar al joven. No lo dijo Moisés, lo dijo Dios. Pero yo lo que rescaté de todo eso es que se usó el debido proceso. Ahora, eso fue para el Antiguo Testamento. El día de hoy, ningún cristiano, hermano, puede incitar a matar a un brujo, a matar a un adúltero, a matar a ninguna persona, porque la práctica que tenga, nosotros no podemos incitar a eso. No lo hacemos. Es más, yo no conozco ningún pastor, gloria a Dios, que lo haya hecho. Bendito sea el Señor. Porque nosotros sabemos perfectamente que eso fue para el pueblo de Israel. Hace más de 2000 años que eso no se practica, al menos dentro de la civilización judeo-cristiana, pero lo hacen los musulmanes. Ellos en nombre de Alá matan, cortan la cabeza, ejecutan, pero la civilización judeo-cristiana no lo hace. Gloria a Dios. Hace 2000 años atrás en el pueblo de Israel sí lo hacían. Había una ley y había permisiones solo para el pueblo de Israel. Yo le preguntaría en esta noche: ¿usted es israelita? ¿Usted es judío? Yo no soy judío ni israelita, yo soy cristiano. Gloria al Señor. Maravilloso el nombre de Jesús. Nosotros somos cristianos, y aunque nosotros leemos el Antiguo Testamento, que es eminentemente escrito por judíos y fue escrito para el pueblo de Israel, pero ahí tenemos principios de cómo Dios actúa, cómo Dios se manifiesta y cómo Dios bendice
lo que agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Por eso para nosotros el Antiguo Testamento es importante. Pero por ejemplo, todo lo que es la legislación en cuanto a cuestiones de conducta, ya eso se llama el Antiguo Pacto, que fue hecho con el pueblo de Israel. Nosotros como iglesia estamos bajo el nuevo pacto, hermano. Alabado sea el Señor. Por eso yo no soy judío, no me siento judío, no tengo raíces judías. Y yo soy cristiano. Alabado sea el Señor. También entiendo perfectamente que hay profecías y hay promesas de Dios para el pueblo de Israel. Se han cumplido y otras están por cumplirse para el pueblo de Israel. Y hay promesas de Dios que son para la iglesia. No podemos mezclar eso, hermano. Uno cuando estudia la palabra, uno sabe diferenciar lo que es para el pueblo de Israel y lo que es para la iglesia de Jesucristo. Entonces, si en el Antiguo Testamento había esas permisiones y habían ejecuciones y había pena de muerte, obviamente, gloria a Dios, pero ya de Cristo para acá, eso ya no funciona. Eso no es para la iglesia. La iglesia nunca, ningún cristiano va a incitar, ni siquiera a golpear, hermano, ni siquiera a azotar, ni siquiera a castigar a alguien físicamente porque hizo un pecado. Vamos a castigar a los adúlteros, por ejemplo. A ver, vamos a agarrarlo a 20 latigazos. Eso, hay algunos pastores que lo han hecho, pero son pastores que están endemoniados. Son pastores que son secta. Son pastores que están totalmente corrompidos. Distorsionan la palabra de Dios y están interpretando incorrectamente la Biblia, porque nosotros yo no puedo tocarle a usted, hermano, ni sea anciano, sea joven, alguien porque hizo algo pecó. Nosotros no tenemos ninguna potestad para infligirle ningún golpe, ningún castigo físico. Alabado sea el Señor. Lo único que nosotros hacemos como iglesia, cuando un creyente peca, nosotros le retiramos la comunión de la iglesia. Es lo único que hacemos. Decimos, hermano, usted a partir de ahora está en una disciplina indefinida. ¿En qué consiste la disciplina indefinida? Que el hermano no va a participar en el altar, no va a tomar parte, no va a recoger las ofrendas, no es miembro de plena comunión, no participa de la Santa Cena. Eso es, pierde su derecho de membresía. Que puede venir a la iglesia, puede venir a la iglesia. Que puede sentarse en la parte de atrás, adelante, donde sea, puede sentarse. Algunos dicen, no, el que está en disciplina tiene que estar al fondo, en la parte de atrás. No necesariamente, hermano. Porque a veces los que se sientan muy atrás, no digo todos, pero a veces cuando uno está en la parte de atrás y siempre está en la parte de atrás, todo el que entra y el que sale, uno se distrae mucho. Y a veces uno busca los lugares más cercanos para estar totalmente concentrado en la predicación de la palabra de Dios. Y entonces, por ejemplo, si una persona cometió un pecado, es un creyente y quiere rehabilitarse, quiere buscar a Dios, y quiere reconciliarse con Dios y llenarse de Dios, y entonces se quiere sentar en la parte de adelante, no le podemos prohibir, porque esa persona quiere consagrarse a Dios. Ahora, hay que entender bien las cosas. Hay pecado y hay gente que es sumamente, porque mire, no es lo mismo cometer un pecado de un adulterio, una fornicación, una borrachera, algo que usted hizo que era ilícito, y usted se arrepiente y usted le pide perdón a Dios y se aparta. Por eso dice la Biblia, el que confiesa y se aparta alcanza la misericordia de Dios. No es lo mismo, como le digo, que el diablo le engañe a usted a que usted practique el pecado. Si usted está practicando el pecado y es un adúltero y aparte su mujer tiene otra mujer y se va a un hotel
y se va a otro lugar y fornica o se va a un prostíbulo, por ejemplo. O los jóvenes solteros que fornican con su amiga, con su vecina, con su compañera, o se va a un prostíbulo y viene a la iglesia y luego lo vuelve a hacer y viene a la iglesia y lo vuelve a hacer, está practicando el pecado. Entonces su presencia es un escándalo en la iglesia. Y el pastor va a evaluar ese caso. Porque si es un creyente que es un vecino de la iglesia y que todos los vecinos saben de que ese creyente es un pervertido, un corrompido, si el creyente se humilla, entonces yo veo la humillación y le puedo decir, bueno, hermano, vamos a permitirte, pero siéntate en la última banca para que aprenda, para que sepa que con las cosas de Dios no se juegan. Porque ha sido un escándalo. Ya, y si por ejemplo, hace caer una hermana en la iglesia y luego hace caer a otra joven, hermano, un degenerado así se le bota de la iglesia. Le dice, ¿sabes qué? Lárgate de aquí. Eres un degenerado, un corrompido, y aquí no puedes entrar. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Mire, si hay una joven que se acuesta con un joven y se acuesta con otro joven de la iglesia, vamos a permitir que esa Jezabel arrase con todos los jóvenes de la iglesia. Es repugnante. Entonces lo que nosotros decimos, ¿sabes qué? Aquí tú no puedes entrar. Ándate a cualquier lugar, pero aquí no debes entrar. Eso es cuidar la iglesia. Pero si es una joven que cayó en fornicación porque el diablo le engañó y está arrepentida, entonces, ¿cómo dice la Biblia? Para que no se consuma de demasiada tristeza, puedes pedir, congrégate, puedes sentarte en cualquier lugar de la iglesia para que tú busques de Dios. Alabado sea el Señor. Pero si nosotros tenemos personas dentro de la iglesia que se corrompen y están arrasando y con uno y con otro y con otro, y nosotros no nos ponemos firmes, hermano, eso sería terrible. Bendito sea el Señor. Eso es terrible. Por eso, pastor que cae en adulterio nunca más puede ser pastor. Nunca más. Hay iglesias que dicen, no, pero el pastor es bueno, el pastor es una bendición, el pastor ayudaba a los hermanos, predica tremendo, lo que sea. Pero si le falló a Dios, no puede ser pastor, porque no tiene autoridad para predicar la palabra de Dios. ¿Con qué autoridad se puede parar y hablar contra el pecado si ese está embarrado, hermano? Gloria al Señor. Entonces, o un pastor borracho, por ejemplo, porque se han dado casos. Yo he conocido personas que han estado dentro del ministerio y son borrachos, o sea, tienen problemas con el alcohol. Entonces, ¿qué autoridad y qué testimonio puede tener un hombre de Dios que es ebrio, que es borracho? Alabado sea el Señor. Que ocultamente, obviamente en su casa, en algún lugar, se toma sus copas y usted sabe que una persona en estado de ebriedad es capaz de cualquier cosa. O hay algunos que son drogadictos, consumen droga, marihuana, cocaína, gloria a Dios, pasta básica, y están consumiendo y luego predicando. No se puede hacer eso. Eso se llama una doble vida, una doble moral. Si eres un hombre y estás con hombre, mujer y estás con mujer, un hombre con hombre y luego pastor, por favor, hermano, eso es inadmisible totalmente. Acá hay una tira de degenerado y corrompido. Dice, no, no hay problema, se puede ser pastor y tener su pareja del mismo sexo. Eso
lo dice la gente que está podrida y corrompida. Pero el que ama a Dios, el que lee la Biblia y sabe que Dios aborrece, porque la Biblia en Levítico 18:21 dice que es abominación a Jehová cuando un hombre se echa con otro hombre. No te echarás con hombre como con mujer, porque es abominación a Jehová. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Gloria al nombre de Jesús. Ahora mire, hermano, el debate de todos los tiempos es la pena de muerte. ¿Se puede ejecutar la pena de muerte? El gobierno puede ejecutar la pena de muerte, pero según la Biblia, el gobierno como gobierno sí lo puede hacer. Ahora, el otro tema es, ¿los que van a ejecutar la pena de muerte tienen la moral para hacerlo? ¿Tienen la autoridad? Son autoridad y lo podrían hacer. El problema es que ha habido casos en que han ejecutado a una persona y esa persona resultó inocente. Por eso que es una situación muy difícil, hermano. Que Dios dirija a las autoridades. Bendito sea el Señor. Que Dios dirija, pero también es bueno saber que cuando hay gente mala, ladrones, asaltantes, hay personas que son secuestradores, hay personas muy terribles, violadores de niños, por ejemplo. Yo sí estaría de acuerdo, yo personalmente, yo sí estaría de acuerdo que un violador de niños lo fusilen, lo manden a la silla eléctrica. Alabado sea el Señor. Y yo sé que eso no va contra la palabra, porque la Biblia dice que no en vano la autoridad lleva la espada. Pero el problema es quién va a ejecutar eso, porque a veces los que ejecutan están en peores pecados todavía. Gloria al nombre de Jesús. Y eso es terrible. Yo me acuerdo estando acá en la iglesia, ya tenía 3 años acá, y uno de los que había estado acá, que regresó a la iglesia, el día que yo estaba predicando, era un domingo, él regresó ese día. Y justo ese día Dios me llevó a hablar acerca de los que usan a los niños sexualmente. Y hasta su propia hija. Y este monstruo, porque hay que ser un monstruo, un depravado y pervertido para usar sexualmente a su propia hija o a su propio hijo. ¿Cómo un hombre tiene que tener el diablo adentro? Tiene que estar pero totalmente poseído. Es un monstruo para usar una criatura y su propio hijo. A ninguna criatura, hermano. Gloria a Dios. A un niño, una niña, en toda su inocencia. Mire, tampoco violar a una mujer. Nadie puede tocar a una mujer contra su propia voluntad, porque hay quienes violan mujeres, violan jovencitas y son monstruos también, y son gente muy mala. Alabado sea el Señor. Eso es totalmente inmundo, repudiable. A mí eso me indigna, hermano, porque nadie puede atentar contra los, y menos de un niño inocente, y más aprovechándose que son familia. Muchos casos de violaciones de niños se dan dentro de la misma familia, porque como la persona está dentro, el monstruo está dentro, a veces es el tío, y a veces su hermana o su hermano confían en su propio hermano y dice: cuídame a mi hijito, y a veces este monstruo está haciendo que su hijito le toque su órgano, o le están tocando los órganos sexuales a los niños, y eso es abominable. Alabado sea el Señor.
Y entonces este monstruo que vino acá había usado a su hija varios años sexualmente. Y era un monstruo. El día que prediqué acá, Dios me llevó a hablar ese tema. Duro, hermano. Como que Dios me decía, está duro sobre eso. Y terminó el culto y había un grupo que quería hablar conmigo, que se había ido a la iglesia, que quería regresar. Y ahí estaba el monstruo. Y yo no sabía. Y entonces yo le hablé a ellos y le dije, mire, muchos de los que se fueron acá han caído en pecados horribles. Algunos se han ido a los brujos. Un hombre que había estado en la iglesia y se fue, luego cayó en adulterio y luego cayó con homosexuales. Porque primero me dice, pastor, yo he caído en pecado, desagradé a Dios, oré por él. Luego viene después, me dice, pastor, yo quería decirle que no solo con mujeres, también estuve con hombres. Luego vino una hermana y me dice, pastor, yo he ido a los brujos. Y eso realmente uno se siente indignado, porque aquí se enseña la palabra de Dios. Y entonces cuando me reuní con ese grupo, y yo le dije a ellos, estando el monstruo ahí, y yo le dije, ¿ustedes pueden creer que un hombre pueda usar a su hija sexualmente? Y varios años, se horrorizaron. Y entonces, porque esa semana me habían contado un caso y yo no sabía que era este monstruo. Alabado sea el Señor. Y cuando yo estoy yéndome con mi carro, lo veo al hombre abrazando a una mujer, es su esposa, entonces obviamente es su esposa, y al lado había una joven, y entonces yo inmediatamente, uno se da cuenta, y paré el carro y llamo a un hermano, y le digo, hermano, por favor dime, ese que está ahí, ¿eso es su esposa? Sí, pastor. ¿Y ella quién es? Su hija. Y yo ya había hablado con la jovencita. Entonces dije, esta es la jovencita y ese es el monstruo, su papá. Y nosotros instruimos a la mamá para que haga la denuncia. Gloria a Dios. Para que se lo metan a 30 años a la cárcel. Alabado sea el Señor. Pero por eso le digo, hermano, la pena de muerte, si se diera, y hay políticos que lo plantean, yo no estaría en contra, porque dice la Biblia que el gobierno sí puede hacerlo, pero usted como persona no puede hacerlo. Usted no puede quitarle la vida a nadie, ni por venganza ni por nada. Si le matan a su hermano, usted no debe usar o hacer justicia por sus propias manos. Da lugar a la ira de Dios, dice la palabra. Que Dios se encargue. Si hay alguien que sabe hacer justicia, se llama Dios. Y Dios a los impíos, a los corruptos, a los perversos, Dios sabe cómo apretarle las tuercas. Y Dios sabe cómo, gloria a Dios, tomar justicia, hermano. Dar lugar a la ira de Dios y a la justicia de Dios. Pero la autoridad puede hacerlo. Gloria a Dios como autoridad. Pero también vemos que Hitler usó la pena de muerte. Hitler mandaba matar a los judíos. Y era la autoridad. Pero una autoridad torcida. Stalin, el que estaba a cargo de Rusia, también era un corrompido, un degenerado, un depravado, un genocida. También Pol Pot, gloria a Dios, allá cerca de Vietnam, también arrasó y mató millones de personas. Usó el poder, la autoridad criminalmente. Bendito sea el Señor. Por eso hay que orar por las autoridades. Ahora en Venezuela hay un río de sangre,
Hay un gobierno dictatorial, totalmente abusivo, degenerado, corrompido, ladrón, sinvergüenza. Alabado sea el Señor. Criminal, y que está usando el poder para matar a la gente y para oprimir al pueblo, hermano. Matar de hambre al pueblo con un sistema ateo, diabólico. Gloria a Dios. Pero Dios pone reyes y Dios quita reyes. Dios, de hecho yo sé que Dios permite eso para ajustar un pueblo, para que la gente clame a Dios. Porque yo me acuerdo en el Perú, me acuerdo en el boom de la pesca en Chimbote, los chimbotanos tenían mucho dinero. El boom de la harina de pescado, que eso se llegó a cotizar a precios muy altos y los chimbotanos tenían mucho dinero. No sé si hay chimbotanos de acá, pero me acuerdo que cuando tenían dinero hasta prendían su cigarrillo con un billete, con billetes, como diciendo, me sobra la plata. Eso también pasó en Venezuela. Hay lugares donde entra el boom, entra la cantidad de dinero y entonces la gente se llena de orgullo. Tenemos todo, no necesitamos a Dios. Y luego viene, gloria a Dios, luego viene el azote de Dios, hermano. Luego Dios permite estos gobiernos y luego el pueblo sufre, llora. Alabado sea el Señor. Pero cuando el pueblo clama a Dios, Dios quita los yugos. Dios destruyó al faraón y a su ejército porque oprimían al pueblo de Israel. Y la Biblia dice que el pueblo clamaba a Dios y Dios, gloria a Dios, levantó bandera por su pueblo y le dio una victoria tremenda. Quiero que todos se pongan de pie en esta noche. Queremos orar. Gloria a Dios, queremos orar. Queremos pedirle a Dios que Dios ayude, que Dios liberte, que Dios te bendiga. Si has venido con una necesidad, tienes algún problema, quieres entregarle tu vida a Dios, necesitas una oración porque tienes algo en tu alma, en tu corazón y necesitas la presencia de Dios, necesitas la ayuda de Dios, el auxilio de Dios en tu hogar, en tu familia. En esta noche levanta tu mano, queremos orar por ti. Que Dios le bendiga a los que levantan la mano, Dios le bendiga. Yo les invito a venir aquí al altar, todos los que levantan la mano, para hacer una oración por cada uno de ustedes, para pedirle a Dios en esta noche que tenga misericordia, que Dios les ayude, que Dios les bendiga, que Dios ponga su mano poderosa y que Dios, gloria a Dios, los liberte, los cambie. Que Dios te quite si estás bajo maldición, si todo te sale mal, todas las cosas te salen mal y te sientes triste, deprimido, afligido. En esta noche vamos a orar para que Dios te ayude, para que Dios te dé la salida, para que Dios te bendiga, para que Dios te toque. Y queremos orar. Toda la iglesia nos apoya en oración. Orar es hablar con Dios. Y en esta noche queremos pedirle a Dios que Dios haga un milagro en tu vida, que Dios te visite aquí en esta iglesia, aquí, ahí donde estás, Dios te visite, Dios te toque, Dios te cambie, Dios te liberte y rompa toda cadena y toda atadura y toda obra del diablo sea destruida en el nombre de Jesús. Que Dios opere milagros y maravillas en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Vamos a orar. Usted que está acá, repita conmigo, diga: Padre Celestial, Dios eterno, en esta noche vengo delante de ti. Estoy aquí en el altar, Señor, pidiéndote perdón por todos mis pecados. Me arrepiento, Señor, me humillo delante de ti. Te pido que me ayudes. Te pido que me cambies, Señor. Te pido que me toques, que tengas misericordia en el nombre de Jesús,
Pon tu mano poderosa. Glorifícate, Señor. Dile, glorifícate, ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Dile gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, Jesús. Padre celestial, Dios todopoderoso, en esta noche, Señor, estamos delante de tu presencia y te pedimos por cada vida que está aquí, Señor. Te pedimos que tenga misericordia. Te pedimos, Señor, que toques, que santifiques. Te pedimos, Señor, que libertes, que rompas toda cadena, que destruyas, Señor, toda obra del diablo, Padre. Extiende tu mano poderosa, Señor. Salva, ayuda, Señor. Dios mío, aquellos que están perturbados, aquellos que están tristes y afligidos, ayúdalos, Señor. Sácalos del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Haz una obra preciosa, Señor. Ayúdalos, Dios mío, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Te damos gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Y mira los que están enfermos, Padre. Te pido que toques a toda persona que tiene una enfermedad, un mal, una dolencia. Sea la enfermedad que sea, Padre, ten misericordia. Toca, Señor. Dios mío, santifica, ayuda para la gloria de tu nombre. Gracias te damos en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Vamos a cantar un coro. Nuestras hermanas nos llevan en esta parte. Gloria, gloria te veo.